más de 3.000 metros de profundidad en el Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Guerrero, existen peligros ocultos a la vista hasta ahora. Usando tecnología GPS, acústica, tridimensional y robótica, un equipo científico de México y Japón busca revelar los secretos de la brecha sísmica de Guerrero. Por el momento, efectivamente, es imposible predecir un sismo, no somos todavía capaces de hacerlo. Los científicos afirman que de ocurrir un sismo en la brecha de Guerrero, sería de mayor magnitud y con un epicentro 150 kilómetros más cercano que el del terremoto de 1985, que dejó más de 10.000 muertos. Además, un sismo con estas características bajo el agua provocaría un tsunami que podría afectar a más de 1.140.000 personas que viven en la costa guerrerense. Es proveer a la sociedad de elementos suficientes para reducir el riesgo antes de que ocurra el siguiente golpe. Tener instrumentos de observación lo más cerca del lugar donde ocurren los grandes sismos para poder identificar fenómenos precursores que pudieran sistemáticamente ocurrir antes de una gran ruptura. Parte del equipo científico trabaja con el Web Glider, planeador de olas o dron acuático, el segundo instrumento de esta naturaleza en el mundo. Claro, mientras sube, tú y yo controlamos que no se mueva, que baje paralelo, y cuando vaya a tocar el agua, ahí tú lo sueltas y yo le doy el jaloncito y ya se libera. Instruments that communicate with the glider are called acoustic transponders, and these transponders will help us to understand the plate coupling. So basically how much the sea floor is, the plate is moving. El planeador de olas emite ondas sonoras a los GPS colocados en el fondo oceánico para determinar la posición geográfica del aparato y medir así el deslizamiento que sufren las placas por los sismos regulares y lentos. Tenemos dos arreglos, uno aproximadamente a 1.000 metros de profundidad, como unos 25 kilómetros de la costa, cerca de Acapulco, y otro que está más o menos como a 3.000 metros de profundidad, ya muy cerca de la fosa oceánica, donde entran en contacto ambas placas. Podemos comparar, así te digo, con el tiempo las diferentes posiciones que nos van dando estos GPS y con esto reconstruir una historia del movimiento a lo largo del tiempo. El planeador de olas tiene dos antenas GPS, un giroscopio óptico y un transceiver que emite los pulsos sonoros. What it does is it has wings which goes about 4 to 5 meters below the surface of the water, and these wings basically are connected to a float, and what it does is it uses the wave energy. So when it goes up and down the waves, it helps to propel or move the glider forward. Todo es controlado, la operación del planeador y de los instrumentos que están adentro vía satélite desde el buque. Nosotros tenemos aquí la capacidad de monitorizar continuamente la posición del vehículo. En otra sección del buque, los investigadores se organizan para lanzar a lo largo de la brecha de Guerrero 6 OBS o sismómetros, que miden la actividad sísmica del fondo del mar y para recuperar los que fueron instalados en el crucero anterior. Estos básicamente trabajan igual que los sismómetros normales, digamos que tenemos un péndulo
y el péndulo lo que hace es quedarse quieto hasta que la tierra debajo de él se empieza a mover y entonces el movimiento de esa masa es lo que se va registrando. Ya recuperamos el primer OBS y ya tiramos el primer OBS. Entonces vamos a intentar que nos responda el de Kioto. Quiero pararme ahí para hacer la primera prueba, a ver si responde. Para rescatar los sismómetros, se emite una onda acústica desde el buque. El equipo recibe la señal y acciona un mecanismo que lo desprende de la base que lo sujeta al fondo marino. Después, el aparato sellado al vacío flota hasta la superficie. Para poder hacer luego la triangulación cuando tiremos el OBS y poder localizarlo. Una vez que los sismómetros están en la cubierta, se recuperan los datos que almacenó de la actividad sísmica. Estas dos sí llegaron arriba, esas que la de Kioto no respondió, se quedó en el fondo. En el crucero de investigación, un tercer equipo científico se encarga de instalar hasta a 5.400 metros de profundidad OBPs o sensores de presión hidrostática. Imagínate que tenemos la placa, tenemos las dos placas. Si tú empiezas a hacer presión en ellas, lo que vas a ver es que se empieza a bombar, se empieza a deformar esa placa. Entonces, si nosotros ponemos uno de estos sensores aquí arriba y las placas están ejerciendo presión y se empieza a deformar, vamos a ver un desplazamiento ya sea hacia arriba o hacia abajo, depende el caso de cómo sean los refuerzos. El equipo lo que va a medir es cómo cambia la columna vertical de agua. $2.665 metros. Exacto, cambio. Los datos recabados por estos equipos se reciben telemétricamente. Me debe de responder otras 4 veces. No. Podemos nosotros triangular, ubicar estos equipos por medio de ondas sonoras con un transductor que tiene el equipo. Entonces nosotros nos ponemos en diferentes posiciones, mandamos una señal acústica al equipo y nos responde con una señal acústica. Aquí bajamos con esto los datos de OBP que van a ser unas 3 horas y luego de regreso aquí a recoger el glider. Para identificar los puntos de interés en la brecha sísmica de Guerrero, donde se colocarán los equipos de medición, se hace una reconstrucción tridimensional del fondo oceánico a través del sonido. Los sonares o los transductores se encuentran por debajo de la parte exterior del buque, del casco. Desde allí emite la señal de sonido, el sonido llega al fondo y rebota. Entonces el transductor detecta el tiempo que tarda desde que envía la señal hasta que regresa. Vamos mapeando todo el fondo marino. ¿Y aquí qué profundidad tenemos? Ahorita 1094 metros. Es una información que definitivamente es muy útil para el investigador porque él conoce el fondo, conoce la batimetría, sabe dónde están localizados sus instrumentos. Con los datos recabados en este crucero, se diseñan mapas de riesgo, en los que se detalla el potencial sísmico de diferentes regiones. Se simulan escenarios de peligro ante un sismo o tsunami, donde se pueden determinar las zonas más inseguras o el tiempo de arribo y altura de las olas. Pues poder crear todos los insumos, generar los insumos necesarios para poder entonces traducirlos en estrategias específicas para reducir el riesgo y reducir futuras catástrofes.